El Trinche. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos otra vez aquí en el Trinche Podcast a través de Chamuco Media. Ya lo sabe, un proyecto del Chamuco y los Hijos del Averno. El día de hoy estamos muy contentos de que tenemos una entrevista bastante especial en este espacio. Y es que nada más y nada menos tenemos al autor del libro Pobres porque quieren, mitos de la desigualdad y la meritocracia, que es Max Jaramillo, que de hecho lo tenemos aquí en un enlace por Zoom. ¿Cómo estás, Max? Muy bien, muy feliz por poder platicar contigo, Berenice, y con el espacio de El Chamuco y colegas y audiencia. Muchísimas gracias. Oye, pues la verdad es que tu libro llama mucho la atención desde el título, ¿no? Pobres porque quieren, que creo que también es un título bastante engañoso porque es una frase que hemos escuchado muchos alguna vez. De hecho, me atrevo a decir que casi todas las personas hemos escuchado esa frase. Sin embargo, tú le das una vuelta en tu libro, ¿no? Porque no se trata de esta idea que todos tenemos instalada, de, pues precisamente la meritocracia. Tú, al contrario, desmontas estos mitos de la meritocracia y también de la desigualdad. Más o menos, ¿cómo salió la idea de este libro? Claro que sí, y me gusta mucho que empieces por el tema del título, porque efectivamente algo que casi siempre pregunto cuando hay presentaciones de este libro en distintos espacios es que levanten la mano quienes han escuchado alguna vez esa frase de el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Y efectivamente es prácticamente todas las personas asistentes. Y de ahí sale un poco la idea del título del libro, digamos, de lo común, digamos, desde ahí empezar a mostrar lo común que son estas narrativas que de alguna manera estigmatizan o culpabilizan a los más pobres y que vienen de esta idea de la meritocracia, que ahorita podemos hablar un poquito de ello. Pero también tenía digamos, el título, tenía una finalidad, una doble finalidad, que era, pues, quién sabe, y alguien se equivoca, digamos, alguien lee el título tal cual, pobres porque quieren, y dice, pues sí, yo creo que efectivamente los pobres son pobres porque quieren, y como estoy de acuerdo, me voy a llevar este libro para leer más sobre ello, y pues se terminan dando cuenta de que en realidad, pues justo es un libro que critica esa frase y que critica esa perspectiva. Algo que sí me ha pasado es que he visto que el libro como tal, en algunas librerías incluso sí lo ponen en las estanterías, digamos, donde hay libros de liderazgo, de coaching y demás. Y pues al final de cuentas creo que también era un poco la finalidad respecto al tema del libro. Y bueno, justo la idea sale, ¿de dónde sale la idea? Es algo que incluso está también detrás de la existencia de este proyecto que llevamos de Gatitos contra la Desigualdad, y es básicamente tratar de desmontar estos mitos a través de información, digamos, con datos duros, sobre todo porque muchas veces estas narrativas que legitiman la meritocracia, pues en realidad están basadas en desinformación, digamos, en noticias falsas, en creencias que, no sé, que enarbolan o que se enorgullecen de casos muy específicos y muy aislados de personas que a lo mejor venían de la pobreza, que han llegado al éxito, lo que sea que llamen éxito, y pues desde esa perspectiva tratan de hacernos creer que todas las personas que nacieron en pobreza, si viven todavía en pobreza es porque algo han hecho mal, ¿no? Entonces, pues justo la idea con el libro es tratar de darle la vuelta a eso, insisto, con información, con evidencia empírica y también con un lenguaje muy sencillo, que eso también es muy importante, o que eso se busca al final de cuentas, que sea un libro que no está dirigido solamente al ámbito académico, digo, yo soy académico acá en la Universidad de Guadalajara, sino también a un público mucho más amplio que independientemente de, no sé, el nivel educativo, se pueda leer este libro. Y sobre todo que trata de ir hacia las afectividades de las personas, digamos, empezando por decirnos entre todas nosotras que si esta idea del fracaso, otra vez lo que sea que le llame fracaso esta sociedad actual, si esta idea del fracaso como un resultado personal, un resultado de algo que hemos hecho mal, es algo que es muy común en la sociedad, pues tratar de darle la vuelta y decirnos, no es nuestra culpa, ¿no? O sea, esto de justo, hay distintos temas que se tocan en el libro, por ejemplo, el tema de la vivienda. Si nos han dicho que no te alcanza a comprar una vivienda porque algo has hecho mal, porque gastas mucho en lujos o en gastos superfluos, etcétera, pues decirnos, no, realmente no es nuestra culpa y realmente hay otros factores estructurales detrás de la explicación de
el por qué somos pobres, del por qué no podemos tener una vivienda, del por qué hay personas ricas, etcétera, ¿no? Las distintas temáticas que se tocan en el libro. Pero entonces, al final de cuentas, justo resumiría esto como que el libro busca ser, y en general el proyecto también de Gatitos contra Desigualdad, busca ser un manual para combatir esa legitimidad de la desigualdad, que al final de cuentas es la clave o la piedra angular sobre la que se construye toda esta idea de que cada quien tiene lo que merece. Entonces, en la medida en que creamos menos, en que cada quien tiene lo que merece, pues a partir de ahí podemos hablar más de cómo distribuir mucho más la riqueza de una forma más igualitaria y sobre todo más justa. Claro, oye, mencionas muchos puntos, pero quiero como regresar un poquito, que ya lo mencionaste también, sobre este proyecto del cual pues eres fundador, que es Gatitos contra la Desigualdad, que de hecho ya tiene bastantes años trabajando. ¿Podrías explicarnos un poquito en qué consiste el proyecto para la gente que nos está viendo y tal vez no lo ubique? Claro que sí, es un proyecto que está en redes sociales, digamos, lo pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram, mucho menos en TikTok, pero por ahí hay algunos TikToks que hicimos alguna vez. Y básicamente el proyecto de lo que va es de, otra vez, tratar de compartir información de una manera muy sencilla sobre distintas temáticas de la desigualdad, pero pues con un, digamos, con un caballo de Troya, que es las fotos de gatitos, ¿no? Esto que justo, digamos, el proyecto comenzó en 2018 y es algo que estaba de moda en aquel tiempo y sigue estando de moda actualmente, que es pues las fotos de los animalitos, de los gatitos específicamente, que se vuelven súper virales en las redes sociales, y pues un poco tratar de agarrarnos de eso y con base en estas fotitos, pues tratar de poner información que sirva para, al final de cuentas, comunicar ciertos mensajes que tal vez de otra manera no serían virales si no estuvieran las fotos de los gatitos, ¿no? Hay personas que incluso me decían desde hace años que compartían los mismos memes solo por la foto del gatito, solo porque estaba bonito y ya luego se ponían a como leer con más detalle digamos, la información o el mensaje que está detrás. Entonces ha sido como el vehículo para tratar de compartir estos mensajes y pues justo, digamos, lo que está detrás es esta intención de tratar de desmontar estos mitos de la desigualdad que otra vez, digamos, y esto me regresa un poco al libro, digamos, se parte de que gran parte de la justificación o en gran medida la justificación sobre la legitimidad de la desigualdad se debe o se relaciona con que hay muchos sesgos sobre la desigualdad. O sea, conocemos poco sobre lo amplio que son las brechas de los ingresos, de la riqueza en el país, las reales razones que están detrás de la pobreza, las reales razones que están detrás de la riqueza, etcétera. Entonces, justo en la medida en que se trata de aminorar esa desinformación que hay respecto a la desigualdad, pues en esa medida se supone, y hay evidencia, digamos, académica sobre eso, se supone que vamos a formar una población más consciente de la desigualdad y al mismo tiempo una población más exigente a que haya mayor justicia en la sociedad. Claro, porque también no se tiene en cuenta, como ya bien lo mencionas, todos estos factores que efectivamente tienen mucho que ver y que determinan incluso a veces las vidas de las personas. Se tiene esta idea de la meritocracia que hemos visto que está implantada no solo a nivel de discurso político, por ejemplo, hay partidos políticos que traían mucho este discurso de que no, de que los programas sociales son dádivas, ¿no? Que no hay que ayudar a las personas con ese tipo de programas, que también se tiene como implantado a nivel cultural, ¿no? Se tiene esta idea de que si estudias puedes triunfar realmente en la vida, ¿no? Que hay opciones, pero muchas veces se invisibilizan realmente estos factores que sí determinan, insisto, como también lo desarrollas en uno de tus capítulos, precisamente, de no es el patriarcado ni el racismo, es el clasismo, ¿no? Que también la pobreza y la desigualdad no se generan solamente por una única razón, por un único factor, sino que realmente hoy en día vemos que pues en el sistema en el que vivimos, en el sistema capitalista y sobre todo en este punto del neoliberalismo que entreteje tantas vertientes, pues efectivamente no solamente es dónde naciste, quién eres, a qué clase social perteneces, sino también tu género, la raza, porque vamos, no son las mismas oportunidades las que tiene
pues una persona, digamos, blanca de la ciudad de clase media, que por ejemplo las que pueda tener una persona indígena, ¿no? De alguna zona rural que se encuentra en nuestro país. Y que también está mucho esta idea de que precisamente la educación es una de estas grandes oportunidades que tenemos como sociedad para poder romper con estas barreras y que pareciera que muchas veces, como lo apuntabas muy bien al inicio, recae en una cuestión de índole personal, de que, como lo dice el título, eres pobre porque quieres. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, y tal vez primero que nada aclarar para el público que justo el título de ese capítulo que bien dices no es el patriarcado ni el racismo, es el clasismo, es irónico, ¿no? Igual Claro. que al final de cuentas todos los títulos de los capítulos, son 7 capítulos, pues lo que tratan de mostrar es de qué va ese mito que es muy frecuentemente compartido, ¿no? Y justo, digamos, en cada uno de los capítulos, incluso en el libro, se comienza con una sección tratando de dar muestras, ejemplos de este tipo de narrativas o de este tipo de mitos, ¿no? Ahí justo en ese capítulo que habla, al final de cuentas, de la desigualdad interseccional, de las distintas categorías que afectan el tema de la desigualdad más allá del tema de clase, pues ahí pongo a autoras, autores que dicen, incluso hay un libro que se llama El patriarcado ya no existe, ¿no? Creo que se llama así, El Sí. patriarcado ya no existe, y lo que dicen es, pues no, es que no hay desigualdad de género ya, las mujeres estudian más años y no sé qué, toda la desigualdad que siga existiendo, el por qué son más pobres las mujeres, se debe a otras razones, ¿no? E incluso llegan a unas cosas, ahí cito un artículo de unos libertarios, que dicen que el tema es algo natural de los hombres y de las mujeres, ¿no? Y que a las mujeres les interesan más, perdón, a los hombres les interesan más las cosas, así dicen, desde niños, y a las niñas, a las mujeres desde niñas, les interesan más los objetos que tienen cara, ¿no? Entonces que a partir de ahí empiezan a elaborar, dicen que por eso eligen carreras distintas y pues como pues al final de cuentas los hombres eligen más ingenierías y las mujeres eligen más humanidades, pues eso es la real explicación de la brecha laboral, ¿no? Por ejemplo, perdón, de la brecha salarial de género. Entonces, ese tipo de narrativas, primero que nada, al igual que decíamos hace rato, son muy comunes. Y por otro lado, también decir que de repente también incluso se pueden encontrar, en este caso en específico, tal vez hasta en la izquierda, ¿no? Esta Claro. idea de que no, la principal desigualdad es la de perdón, la de clase, y la de género, la de raza son desigualdades secundarias, ¿no? Y efectivamente, como bien dices, pues al final de cuentas son distintas dimensiones que se entretejen y que generan una acumulación de desigualdades mucho más grande para, por ejemplo, en México, para una mujer pobre indígena, ¿no? Incluso también es muy de manera tal vez superficial porque hay poca información al respecto, pero también incluso se habla de todo el tema de diversidad, de identidad de género, de diversidad sexual, ¿no? Entonces, que también son, digamos, otra capa de esa acumulación de desigualdades. Y ahorita que decías el tema educativo, luego ha habido varias presentaciones de este libro en universidades. Y es un tema bien interesante lo que sucede ahí cuando hablamos de este capítulo, porque efectivamente, digamos, el título del capítulo de este mito, digamos, Ujú. respecto a la educación y la desigualdad, es que la educación te sacará de pobre, ¿no? Y esto es algo que justo es muy compartido, digamos, por todos, pero como que es el principal motor de las políticas públicas de esta, digamos, espectro político como de centro derecha, ¿no? Y un poco lo que trato de decir es que, pues sí, efectivamente, para muchas personas puede que la educación te pueda generar movilidad social, pero por otro lado, también está todo el tema de cómo la educación está tan estratificada y es tan desigual que muchas veces digamos, donde estudias termina determinando el tipo de vida que tendrás, digamos, el estrato social en el que vivirás, el lugar, la universidad donde estudiaste, si es que estudiaste universidad, pero también llegar a estudiar universidad o el tipo de universidad que estudias
pues depende en gran medida de la familia de origen, ¿no? Entonces hay una conexión donde al final de cuentas el lugar donde naciste termina determinando el tipo de estrato en el que vivirás durante tu vida, pero al final de cuentas hay un tema en cómo ese sistema educativo para muchas personas legitima esas desigualdades, porque te dicen, no, pues es que tú no estudiaste universidad, entonces cómo querías tener un buen trabajo, ¿no? O estudiaste universidad, pues estudiaste en la UNAM o en la UDG, donde yo trabajo, y pues cómo querías obtener un buen empleo frente a quienes estudian en el ITAM, en Harvard o lo que quieran, ¿no? Entonces creo que hay un tema ahí de cómo este sistema educativo termina legitimando desigualdades que realmente, desigualdades previas, digamos, previas que existían en términos del origen social desigual en el que nacieron las personas, pero que al pasar por el sistema educativo, pues ya se toman como algo elegido, ¿no? El tema de haber querido estudiar o no, insisto, comillas en el querido, haber deseado estudiar, o el tema de a qué tipo de universidad o qué tipo de carrera estudiaste, ¿no? Entonces, creo que es un tema de repente espinoso porque, digamos, no por ello significa digamos, que la recomendación sea, pues No que no haya estudiar, educación. ¿no? Ajá. Ajá, exacto, sino que más bien, pues al final de cuentas es entender que el sistema educativo, por un lado, debería ser más universal, debería ser más equitativo, y por otro lado, no debería determinar el tipo de trabajo que tenemos o el tipo de vida que tenemos. Digamos, si no quise estudiar universidad, aun cuando hubiera igualdad de oportunidades, y yo dije, yo no quiero estudiar universidad, eso no significa que debería vivir en pobreza, ¿no? Claro. Entonces creo que debemos de ver la educación como desde otra perspectiva, que es más o menos como termina ese capítulo sobre desigualdad educativa. Fíjate que me dejaste varias ideas. Una pensando en el tema de políticas públicas, por ejemplo, lo hemos visto incluso con gobiernos de izquierda o que autodenominan de izquierda. Teníamos un programa muy conocido aquí en la Ciudad de México bajo Marcelo Ebrard, que era de los niños genio, niños talento, ¿no? Que se les daba un estímulo económico solamente a los que tuvieran mejores calificaciones, ¿no? Que ahí está muy en boga, pues qué tanto determina la calificación, el nivel de conocimiento, ¿no? O la capacidad intelectual de un niño, por ejemplo, pero también cómo, pues precisamente, intensifica esta desigualdad que tú estás mencionando, ¿no? O sea, obviamente también depende mucho que un niño tenga buen rendimiento en la escuela, como bien lo dices, del capital económico de su familia, capital cultural, incluso de si el niño comió o no comió antes de llegar a la escuela, ¿no? ¿Cómo llegó? ¿En qué condiciones llegó? Entonces, eso lo pienso como en términos de política pública y actualmente, bueno, por ejemplo, este programa, ¿no? Que era una especie de beca, ahora pues se le da afortunadamente a todos los niños de la Ciudad de México sin importar sus calificaciones, porque se entiende, por ejemplo, que la educación es un derecho y que este estímulo precisamente pues debe de ayudar a que cumplan con este propósito de garantizar el derecho a la educación. Eso por un lado, ¿no? Digo, obviamente falta mucho, no solamente se trata de estímulos, sino como de la estructura de la educación, del sistema educativo en nuestro país, pero también me dejas una reflexión personal en esto de Orígenes Destino, que, bueno, yo tenía un profe, soy socióloga, tenía un profe de sociología que siempre decía que eres tu código postal, ¿no? Al final de cuentas, incluso eres lo que haces para dejar de ser ese código postal, ¿no? Y eso me resuena mucho porque, por ejemplo, yo crecí en la zona surponiente de la ciudad, que es Los Dinamos, Desierto de los Leones, por esa zona. Sí, Magdalena Contreras, San Bernabé, Cotepec, de hecho. Y mi mamá, precisamente, que no alcanzó a estudiar, creo que no terminó ni la secundaria, y ella, por ejemplo, tenía mucho esta idea de que entre yo, más lejos te alcance a mandar a la escuela, aunque sea pública, más abajo a la ciudad, diferente va a ser tu vida. Y dicho y hecho. Sí, hay un nivel que corresponde directamente con eso, porque lo veo, por ejemplo, en esa zona que es periferia de la ciudad, que pues sí, prácticamente las personas que estudian en esas secundarias, por ejemplo, que existen en esa zona, pues están destinadas a no terminar. Hay mucho nivel de rezago, ¿no? Hay muchos problemas que aquejan como a la etapa adolescente, ¿no? Embarazos adolescentes, muchos problemas, ¿no? Y que entre tú más te vas moviendo a otras zonas, eso va cambiando. Incluso también había una cosa muy común que era que en esa zona de la ciudad, pues prácticamente ni te preguntaban a qué preparatoria o a qué escuela ibas a ir cuando hicieras tu examen de Comipems, ¿no? Y en cambio, en las otras escuelas de más abajo, eso sí era una realidad, ¿no? Era algo que te preguntaban y que te preparabas para hacerlo. Entonces, sí, eso es muy cierto. O sea, realmente la educación
Insisto, no determina el nivel de conocimiento de una persona. Bueno, las calificaciones en la escuela no determinan el nivel de conocimiento de una persona, pero también no partimos de un piso parejo, ¿no? Y eso también fue una de las cosas que estuvo perpetuando, por ejemplo, el examen de ingreso Comipems aquí en la Ciudad de México. Bueno, a nivel nacional, realmente cuántas personas tenían acceso a estos lugares tan privilegiados, como bien lo mencionas también en la UDG de Guadalajara. Me imagino que también el nivel de personas que no son admitidas cada año es brutal. Y como bien lo dices, determina tu vida. Sí, y justo el ejemplo que das de las becas talento versus las becas universales me parece que es extraordinario. Y incluso eh, hace 2, 3 años, por ahí, cuando estaba como muy en boga este debate, sacamos un hilo en Gatitos contra la Desigualdad sobre el tema y creo que incluso lo puse también en el libro. Ahorita no me acuerdo si está o no en el libro, pero al final de cuentas es porque justo se parte de esa perspectiva de... eh, ¿qué haces con esas desigualdades educativas? Las exacerbas y agarras, por ejemplo, premias a los que están teniendo mejores calificaciones, suponiendo, como bien dices, que eso es mayor conocimiento o que esas calificaciones son el resultado de ciertos talentos, dirían, y pues no por nada es la beca, era la beca talento, Claro, o más bien, pues tratas de resarcir esas diferencias, de acotar esas distancias de aprovechamiento académico, ya ni siquiera llamémosle conocimiento, de esas claro. diferencias en el aprovechamiento académico a partir de becas, ¿no? Incluso una perspectiva todavía más eh, disruptiva al respecto sería que si haya una beca universal para todas las personas, pero para los que están más abajo, pues haya como todavía medidas para que trate de acotarse esa brecha, ¿no? Por ahí hay un libro muy, muy interesante que lo cito en el libro, en mi libro, todavía en esta parte de educación, de Paul Toff, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, tiene un segundo libro que se llama The Inequality Machine. Ujú. El primero, no me acuerdo ahorita el nombre, pero lo que dice es justo cómo hay universidades, por ejemplo, él habla desde Estados Unidos, donde bajo este debate que estamos diciendo ahorita, lo que hacen más bien es identificar a quién le está yendo peor y ahí centrar todas las políticas, digamos, públicas de la universidad, ¿no? Y eso es otra perspectiva también, o sea, que los que les está yendo bien, pues sí hay que fomentar que les siga yendo bien y demás, pero pues también los que están hasta abajo, qué está pasando con ellos y cómo podríamos ayudarles a que tengan un mejor aprovechamiento académico y en general pues puedan tener una mejor carrera académica escolar que pues les genere un buen trabajo en el rendimiento final, ¿no? Entonces, ese debate está ahí, pero al final de cuentas son reflexiones difíciles, como ahorita decías el tema del examen en la Ciudad de México para determinar la preparatoria. Efectivamente, lo que hace es que segrega y que las personas con mejores calificaciones y que usualmente son de un estrato social más alto, terminan estando en las mejores preparatorias y pues desde ahí ya digamos, se estratifican esos caminos. Pero también está el problema, por ejemplo, que acá en Guadalajara se vive de forma distinta, que es que allá podías hacer un solo examen para diferentes preparatorias de diferentes sistemas educativos, ¿no? Y eso acá no se puede. Por ejemplo, acá, si tú crees, y ahí entra en juego las expectativas, si tú crees que no puedes salir en la UDG y que solo puedes entrar a un CONALEP, pues haces trámites en el CONALEP y no vas a hacer trámites a la UDG, ¿no? Y pierdes el Eh, año, bueno, el trámite, la posibilidad de hacer el otro. Exactamente, o tiene Mira. doble costo si lo quieres hacer en ambos lugares, etcétera. Entonces, es bien complicado el cómo darle la vuelta, pero al final de cuentas creo que el tema es identificar justo cómo esas desigualdades de origen se convierten en desigualdades de destino, como decías, de origen es destino, a través y justificado por el sistema educativo. Sí, y que además también tienes una, por ahí te escuché una frase alguna vez que decía que México no es un país pobre, ¿no? Más bien es un país desigual, porque realmente cuando se habla, por ejemplo, durante muchos años de
del salario, ¿no? Que no se subía el salario. ¿Por qué? Porque pues no había dinero y porque eso iba a hacer que la economía de México decayera completamente y que casi los empresarios nos estaban haciendo un favor al preocuparse más por la economía del país y de los trabajadores, cuando vimos realmente que ahorita ya pues, se recuperó parte de lo que es el salario real, ¿no? Para las personas de la clase trabajadora en nuestro país, el salario mínimo. Pues sí hay dinero en México, pero ¿qué pasa realmente con ese dinero? O sea, ¿a dónde se va? ¿Quién lo tiene? ¿Y por qué resulta una paradoja que precisamente en un país con tanta desigualdad, con tantos niveles de pobreza, digo, se celebra que hayan salido tantos millones de la pobreza extrema, pero sigue siendo un país pues que muchas personas viven en estas condiciones, ¿no? Y que están sometidas estructuralmente a estas condiciones? Pero ¿por qué hay personas tan ricas en nuestro país? ¿Es porque realmente Slim o Salinas Pliego son personas genias y que se han esforzado desde que nacieron? Que también tienes ahí por ahí unos capítulos que lo mencionan en el libro, ¿verdad? Sí, justo. Y de hecho, ese capítulo sobre pobreza y sobre riqueza son los primeros porque me parece que es como el corazón del debate al final de cuentas. Efectivamente, lo que digo es que México no es un país pobre, sino que es un país desigual. Y de hecho, digamos, existen millones de pobres porque existen pocas personas con millones de riqueza, ¿no? O dicho de otra manera, existe pobreza extrema en millones de personas porque hay riqueza extrema en pocas personas. Y eso implica hablar de una perspectiva de la desigualdad, no solo desde hablar de brechas, digamos, no solo hablando de las distancias que nos separan, sino en términos sociológicos, que tú decías justo como socióloga, verlo como tema de vínculos o como un tema de conflicto. Y ese tema de conflicto me parece muy importante señalarlo, porque al final de cuentas es conflicto de clases, que es algo que obviamente han dicho durante muchos años distintas personas y distintas corrientes del socialismo y demás, pero al final de cuentas es entender que la pobreza en México se debe en gran medida a la voracidad del empresariado en el país, ¿no? Y es un tema que va unido, digamos, uno a uno. Y ahí hay muchísimos datos justo que pongo en el libro. Tal vez uno para entenderlo muy claro es cómo nos repartimos el pastel de lo que creamos, ¿no? De los excedentes que le llaman. De esos ingresos que generamos con la actividad económica. Y pues de ahí uno de cada tres pesos se le paga a los trabajadores y dos de cada tres se van en pago en utilidades a los empresarios, en ganancias a los empresarios. Y esto, que se llevan dos de cada tres ellos y los trabajadores uno de cada tres, es algo que en otros países es incluso al revés. Digamos, los empresarios se quedan solo con un tercio de lo generado y los trabajadores con dos tercios de eso. Ya sin entrar en qué tan desiguales son los salarios y demás. Pero frente al tema del empresariado, ahí hay digamos, ahí está el origen de esas desigualdades, ¿no? Y efectivamente, como bien decías, al final de cuentas, esto es algo que, digamos, es el origen de las desigualdades y que también nos muestra cómo digamos, esa pobreza extrema, a diferencia de lo que se cree en estas narrativas como la meritocrática, que son personas que no trabajan o que trabajan poco, pues más bien lo que encontramos es que en México las personas trabajan más horas que, digamos, es el país donde más se trabaja en la OCDE y al mismo tiempo es el país donde se tienen los salarios más bajos en la OCDE. Entonces, ¿qué está pasando? Que se trabaja un montón y en realidad se tienen salarios muy bajos, pues es justo este régimen de explotación y este régimen de desigualdad legitimada, donde hay personas que se quejan. Esta reflexión me gusta hacerla mucho en redes sociales desde Gatitos contra la Desigualdad. Ahora que, como bien dices, que se habla tanto del aumento del salario mínimo y que hay personas que dicen, no, es que yo no puedo mantener un negocio pagándole a personas ahora que va a estar a más de 8,000 pesos al mes, ¿no? Sí, a Y lo partir de que yo enero. trato sí, a partir de enero, y ahí lo que yo trato de decir es, bueno, tú trabajarías 48 horas a la semana, porque sigue siendo esa la jornada laboral, 48 horas a la semana en condiciones súper cansadas y demás, por 8,000 pesos al mes, o sea, por 2,000 pesos a la semana, o por menos de 300 pesos al día. O sea, en realidad pocas personas están dispuestas a eso, pero cuando lo ven desde el otro lado, como empresarios, pues se les hace casi imposible que puedan pagar personas, ¿no? Entonces, este tipo de salarios. Y ahí justo la reflexión a la que termino con esa parte es, bueno, entonces, si tú
como negocio no puedes subsistir pagando ni siquiera un salario mínimo de poco más de 8,000 pesos al mes a una persona trabajadora, entonces tu negocio en realidad no es un negocio, no No es genera ganancias, rentable. lo que hace es vivir, subsistir de la explotación laboral, ¿no? Y eso es bien importante tenerlo claro y pues al final de cuentas muchos negocios en México subsisten de esa explotación laboral y es por eso que ni siquiera le invierten a innovación tecnológica, a tener una mayor productividad laboral, sino que lo que les importa es pagarle poco a los trabajadores y a partir de ahí pues generar ganancias mayores. Sí, no, no, no. Sabemos que la riqueza no se genera espontáneamente, ¿no? Y esa riqueza precisamente se le está quitando a alguien, que en este caso, como bien lo apuntas, es la explotación laboral. Oye, pues el libro, pues como ya lo vimos, ronda alrededor de 7 mitos, ¿no? Que me parece que todos hemos escuchado alguna vez. O sea, la verdad me parece muy atinado en ese sentido. También la forma en la que lo explica. Ya nos ahondaste bastante ahorita con esta entrevista sobre de qué va tu libro. ¿Algo más que quisieras agregar como para cerrar el tema del libro? Algo así que no se le puede pasar a la gente o algo para que se convenzan de por qué es necesario acabar con estos, precisamente como tú lo mencionas, mitos sobre la meritocracia y la desigualdad. Tal vez lo único que agregaría digamos, como cierre es que pues la reflexión final con el libro es justo que tenemos que tener una perspectiva distinta del origen de la riqueza y de la pobreza, ¿no? Y que esta riqueza que nos han dicho justo que viene del talento y del esfuerzo de los millonarios, pues en realidad es un tema de una riqueza colectiva que ha sido apropiada por unos cuantos, por distintos temas legales o de legitimidad, pero que en realidad no debería ser así, ¿no? Y que tenemos que tener una perspectiva mucho más colectiva, entonces, de la generación de la riqueza, digamos, una perspectiva más colectiva tanto de esto que decíamos hace rato que le llaman el éxito, como esto que le llaman el fracaso. Y así como no es nuestra culpa que hayamos fracasado en algo, y creo que eso es tal vez de alguna manera un alivio para muchas personas que puedan leer el libro, también para quienes hemos tenido éxito, lo que sea que le llamemos éxito, entender que ese éxito se lo debemos a la sociedad, ¿no? O Claro. sea, nos han enseñado que tenemos que recordar y visibilizar este tema de cuántas horas me he desvelado para estudiar, cuántas horas he trabajado, lo cansado de esto, pero también nos han enseñado a invisibilizar justo los factores que están detrás de que hayamos alcanzado ese éxito. Entonces, ojalá y quienes lean el libro pues puedan tener una perspectiva mucho más colectiva, tanto del éxito, del fracaso, y pues más bien, en lugar de seguir viendo por este tema de la competencia que tanto nos ha inculcado la meritocracia o estas décadas de neoliberalismo, pues más bien pugnar por una mayor colectividad o una mayor cooperación en lugar de la competencia. Perfecto, pues muchísimas gracias, Max. Ya este libro está disponible en todas las librerías, también en plataformas digitales, ¿verdad? Sí, así es. Está en las librerías más usuales que se Ujú. les ocurran, incluso en aquellas que pertenecen a la persona más rica de México, de todos ahí lo están vendiendo, aunque en algún momento lo dudamos. Entonces ahí lo pueden encontrar y pues también lo pueden encontrar en librerías en digital, tanto en el libro en físico que se los mandan, como en ebook o en audiolibro, me parece que también Ah, está. mira, también en audiolibro. Oye, pues muy interesante. Solamente me gustaría, antes de que terminemos esta entrevista, cambiando un poquito de tema, pero que también tiene que ver, porque de hecho también uno de los puntos que abordas precisamente en el libro es sobre el tema de los impuestos, de la recaudación fiscal, ¿no? Y todos los mitos que giran en torno a eso relacionados con la desigualdad. Pero también recientemente sacaste una columna que va muy ad hoc también con el cierre del gobierno de Alfaro en Guadalajara, bueno, en Jalisco. Y este señor traía un discurso bastante engañoso sobre que él argumentaba que Jalisco le estaba dando más mediante el pacto fiscal a la federación de lo que realmente le terminaba retribuyendo este sistema fiscal a la demarcación, a Jalisco. Tú escribiste algo muy interesante, ¿podrías desarrollarlo tantito? Sí, con mucho gusto. En realidad es justo hay unos datos que me tocó aportar, que incluso, debo decir, cuando hubo mesas de diálogo acá en Jalisco sobre el tema del pacto fiscal, nos invitaron a la Universidad de Guadalajara, yo acudí, entre otras personas, en representación de la misma, y son datos a lo que quiero ir, es que
son datos e información, análisis que se habían puesto a disposición del gobierno de Jalisco y que pues de todos modos decidieron ignorar, al menos en su cabeza, que es Alfaro, ¿no? Es, bueno, que era Enrique Alfaro. Y entonces lo que él justo propone es esta idea, como bien dices, de que Jalisco aporta más digamos, al Estado, tal cual, a los impuestos federales, de lo que se le regresa eh, en términos de gasto federalizado y que en ese sentido pues hay un trato injusto al Estado, ¿no? Lo que yo ponía en esa columna es que de hecho en términos porcentuales Jalisco aporta un porcentaje menor de impuestos que es 3%, básicamente 2.5, 2.9%, un porcentaje menor que lo que se le regresa en el porcentaje del gasto total federalizado, de la bolsa total que se reparte para los estados. A Jalisco le toca 5%. Esto porque hay distintos criterios con los que se calcula esto, que están muy determinados, no es que sea voluntad del gobierno federal. Y entre esos criterios está el tema poblacional, donde Jalisco incluso tiene digamos, un aporte mayor en términos de población que en términos de lo que aporta en términos de impuestos. Entonces, en ese sentido, en realidad Jalisco se beneficia del pacto fiscal y de hecho, pues casi todos los estados se benefician en el país, con excepción de Nuevo León, Ciudad de México, Tamaulipas y Colima. Es Nuevo León y Ciudad de México por ser digamos, los estados donde mayor actividad económica hay y Colima y Tamaulipas por temas de comercio exterior, ¿no? Pero entonces el tema es de los 32 estados, 28 estados se benefician del pacto fiscal porque al final de cuentas hay hay un espíritu con el pacto fiscal que es algo que sucede en todos los países federales, que es que pues al final de cuentas los impuestos se redistribuyen de una manera solidaria. ¿Qué significa esto? Que puede que no sé, en Chiapas o en Oaxaca haya una muy mala recaudación de impuestos locales, haya poca actividad económica y eso no significa que no le vamos a mandar nada de gasto desde la federación a Chiapas o Oaxaca, sino lo que más bien se busca es tratar de alguna manera disminuir esas desigualdades regionales a través del gasto federalizado, algo que pareciera en el discurso del exgobernador Enrique Alfaro, pues parecía que no existe, ¿no? Parecía que decía, a mí no me importa la solidaridad de los estados del sur. Casi, casi, no lo decía así, pero casi, casi como sí lo decía el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que decía que en el norte producían, en el centro administraban y en el sur se lo gastaban, Sí. ¿no? Básicamente. Pedían dinero. Entonces, básicamente desde esa lógica es que se parte. Y pues nada, al final de cuentas es un discurso engañoso el de Alfaro porque en realidad Jalisco se beneficia de eso. Y pues además en Jalisco no se recaudan suficientes impuestos locales y ese es un tema también muy importante con los distintos estados. En realidad, por ejemplo, Jalisco no recauda la tenencia, no esto que se recauda en Estado de México, se recauda en Ciudad de México y que si se recaudara en México, perdón, en Jalisco, podría aumentar cerca me parece que era 43% los ingresos propios generados por el estado. 43% solo con ese impuesto, que además es un impuesto progresivo, que grava más a los que tienen carro y Claro. graba más, tienen carros más caros. Entonces, en ese sentido es progresivo y pues renuncian a recaudar eso y en lugar digamos, de recaudar de esa forma progresiva, pues exigen al gobierno federal más impuestos cuando en realidad están recibiendo, digamos, un porcentaje, incluso desde una perspectiva de solidaridad. Entonces, en ese sentido, pues resultaba muy engañoso el discurso del gobernador, ex gobernador Enrique Alfaro. Oye, y esto de no recaudar los impuestos que deberían, pues es evidentemente una decisión política, ¿no? Es una decisión política y que además lo justifican como una decisión económica. Y eso es bien interesante analizarlo en unos cuantos segundos. Digamos, es esta reproducción de la narrativa de que si cobras menos impuestos vas a fomentar ciertas actividades económicas, ¿no? O si le cobras menos a los ricos, ellos van a gastar y van a crear empleos. Ahí me tocó escuchar de palabras, en entrevista de palabras de un ex diputado del PRI que decía de Jalisco que era bueno que no se cobrara la tenencia, porque si se cobraba la tenencia iba a ahuyentar a a la inversión económica, ¿no? A la inversión empresarial. Y yo realmente me pregunto si por pagar
tenencia, los que tengan carro, por eso ya se van a ir a otro estado. Esa va a ser, digamos, el factor decisivo detrás de que inviertan o no inviertan en el estado, siendo que hay otros factores más importantes como el tema de la inseguridad, el tema de las desapariciones, que yo creo eso pesa mucho más que pagar 400, 800 pesos al año por un coche que al final de cuentas contamina, y pues también hay un tema muy relacionado con el medio ambiente en términos de este impuesto. Pero al final de cuentas, justo, es una decisión política no aumentar los impuestos, y también es una decisión política estar exigiendo al gobierno federal un mayor gasto cuando en realidad no se está haciendo nada porque en el estado se tengan mayores, digamos, ingresos suficientes para pues poder tener los gastos que tenga que tener el estado. Ok, oye, ya rápido, para ir cerrando, ahorita que mencionabas inseguridad y desapariciones, ¿no? Desaparición forzada, bueno, Jalisco es uno de los estados que mayor creció en este rubro, precisamente bajo la administración del exgobernador Enrique Alfaro. Tú, a gran escala, ¿cómo viste esta administración? ¿Sentiste que en estos términos, no económico o desigualdad, seguridad, desaparición forzada, entre otras cosas, el estado está igual que cuando llegó Alfaro, o sale peor, o mejoró, o cómo lo viste tú? Que lo viviste porque eres de Guadalajara. Claro, sí, yo creo que hay una percepción generalizada, sobre todo enraizada con ese tema de inseguridad que bien dices, de inseguridad pública, que se empeoró, y se empeoró mucho en distintos rubros. Es raro porque puedo estar diciendo esto, pero al final de cuentas, pues volvió a ganar el gobierno, en el gobierno estatal del mismo partido, Movimiento Ciudadano, aunque como saben, pues fue una elección mucho más disputada, por decirlo menos, que la de 2018 con Alfaro. Y pues el punto es justo que en temas de inseguridad se empeoró muchísimo. En temas de desapariciones, Jalisco lidera digamos, los rankings nacionales, y además hay una insatisfacción muy generalizada con el cómo se ha manejado este tema. Ya es algo tal vez muy local, pero al final de cuentas el cómo se manejan las cifras, el tratar de ocultar cifras, el hecho de que ciertos casos muy emblemáticos de desapariciones o de violencia, digamos asesinatos, casos muy específicos de feminicidios y demás, se han manejado por parte de la Fiscalía del Estado de una forma culpabilizando a las personas que desaparecieron, a las personas que fueron asesinadas, que algo hicieron mal. La Fiscalía jugando a este papel donde filtran información que de alguna manera, digamos, desvía la atención de realmente los delitos que se están persiguiendo, y de alguna manera culpabilizan, insisto, o incriminan a las personas afectadas, las víctimas. Pues al final de cuentas me parece que esa percepción sí permea en la población, y sí que hay una idea de que estamos mucho peor después del gobierno de Enrique Alfaro que antes de él. Tampoco es que viniéramos de los mejores gobiernos, veníamos de un gobierno del PRI y antes de uno del PAN, pero al final de cuentas me parece que esa percepción sí que es muy importante, y sobre todo decir que es muy distinto lo que se vive en la zona metropolitana de Guadalajara, que es grave, pero hay ciertas regiones del estado que la situación es mucho más grave, ¿no? Y en términos de carteles, en términos de regiones del estado que son básicamente ingobernables ahora para el estado, que el estado de Jalisco básicamente no entra, y que ahí pues la insatisfacción me parece es mucho más generalizada, sobre todo en las regiones del sur, las regiones colindantes con Zacatecas o colindantes con esta parte de la ciénega de Michoacán. Entonces, pues nada, en realidad ahí hay recomendaría pues ciertos académicos o académicas a seguir al respecto de estos temas de inseguridad. Por ejemplo, el profesor Jorge Ramírez, también de la Universidad de Guadalajara, que ha estado trabajando todo el tema de desapariciones durante todos estos años, y pues que ha mostrado muy claramente cómo es un tema, por un lado, insisto, de lo grave que ha aumentado la problemática, pero por otro lado, del manejo mediático que le ha dado el Ujú. gobierno del estado, tratando de ocultar información, tratando de tergiversar los datos que se comparten. Y pues por último, un tema donde hay una clara complicidad entre el gobierno del estado, o había una clara complicidad con Enrique Alfaro y su gobierno del estado respecto a pues, los cárteles que están detrás de este tipo de violencia o de este tipo de delitos. Pues es un panorama bastante desalentador en general, como deja Alfaro precisamente a Jalisco. Bien, ya mencionas un escenario, pues sí, bastante complejo, y sobre todo que sí se ve
directamente repercute en la vida de las personas, ¿no? En su cotidianidad, en su economía, en su seguridad sobre todo. Pues muchísimas gracias, Max. Te agradecemos mucho, mucho esta entrevista, que de verdad ha sido muy nutritiva, tanto por tu libro, que ya, como ya le mencionamos a la audiencia, está disponible en todas las librerías, Pobres porque quieren, de Máximo Jaramillo, o Max Jaramillo, como usted lo busque, y pues también pues sí, escenario que nos pintas de Jalisco, pues nos deja con las luces encendidas para también ver qué viene con esta nueva administración, precisamente como lo señalas, de Movimiento Ciudadano otra vez al frente de Jalisco. Pues te agradecemos muchísimo el enlace, Max. ¿Algo más que quisieras agregar? No, muchas gracias, Berenice, por la invitación y también un gusto platicar contigo, con su audiencia y cuando gusten aquí estamos para todos estos temas, tanto locales como federales también. Perfecto. Muchísimas gracias, Max. Pues esto fue todo por hoy. Nos vemos en una siguiente emisión de El Trinche, ya lo sabe, suscríbase, comente. Nos encanta leer lo que usted opina en los comentarios de este video y pues nos vemos en la siguiente. Hasta luego.